Muy buen día, jóvenes. Es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. En esta ocasión regreso nuevamente con la continuidad de la clase anterior, ya que la clase número 1 nos quedamos con los contenidos a medias. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces y voy a compartirles pantalla para poder continuar con los temas, ya que nos quedamos en historia de la programación. ¿De acuerdo? Ya que son temas teóricos, pero sí son de mucha importancia, ¿verdad? Para que usted eh, realice una retroalimentación de los contenidos de la tarea que ya realizó o que aún no la ha hecho, ya que está próximo a entregar. El día 12 y 13 está habilitada la plataforma de Classroom para poder ingresar y poder hacer entrega de su tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Luego continuamos con lenguaje máquina. ¿Qué nos dice del lenguaje máquina? El lenguaje máquina son las instrucciones nativas de una computadora en particular, nos dice por acá. Los lenguajes máquinas son dependientes de la máquina y pueden ustedes observar cómo es que una persona se comunica con la máquina. La máquina trabaja en números binarios o en sistema binario 0 y 1. Y nosotros como programadores o personas que vamos a realizar algún programa acá en adelante, trabajamos con códigos en el habla de inglés, ¿verdad? Intérpretes, somos los intérpretes de ello. Podemos ver acá en esta parte donde dice el lenguaje máquina y el hardware. Entonces tenemos el 0010 y podemos observar que este fragmento que ustedes ven acá, si este fragmento que ustedes ven acá, automáticamente el hardware, o podemos indicar la computadora o el sistema, lo traduce como computadora. Y vemos, por lo general, dice los lenguajes máquinas consisten en cadenas de números 0 y 1 que instruyen a las computadoras para poder realizar sus operaciones más adelante. En pocas palabras, la computadora trabaja en puro sistema binario, nosotros trabajamos en otro idioma, es como si la computadora hablara de un idioma que nosotros no entendamos. Es cuando viene un norteamericano y nos habla en inglés y nosotros no sabemos nada de inglés, no vamos a entender de lo que está hablando, ¿verdad? De esta misma manera es el lenguaje máquina, ¿de acuerdo? Se necesita de un intérprete para que la computadora lea las instrucciones. Bueno, vamos a continuar. Luego de hablar del lenguaje máquina, tenemos en este caso los tipos de lenguajes. Si nosotros podemos observar, estamos en lenguaje máquina, ahora hablemos de los tipos de lenguajes. En tipos de lenguajes es muy importante que usted sepa lo siguiente. Tipos de lenguaje, nos dice, instrucciones que ejecute el microprocesador una tras otra. Dice, primero la busca en memoria y después las ejecuta. Confeccionar programas, es decir, que son, pero hablemos de lo principal, lenguajes de programación. Sirve para confeccionar programas que son instrucciones que ejecuta el microprocesador una tras otra. Primero las busca en la memoria y después las ejecuta. Luego de esto, dice que pueden ser alto nivel, algunos son COBOL, Fortran, C, C++, Java, C Sharp. Esos son algunos lenguajes de alto nivel. Se necesitan compiladores como intérpretes para interpretar este lenguaje máquina. De alto nivel, los inconvenientes que tiene que no los interpreta directamente el ordenador. Las ventajas, menos complicados de programar, solo es necesario conocer las instrucciones de un lenguaje. Ahora veamos de bajo nivel. Tipos, lenguaje máquina. Ese es uno de los tipos de bajo nivel. Algunos que pueden ser Pascal y Basic. Entre ellos, entre tipos, también encontramos el ensamblador, que el traductor es un lenguaje máquina que también puede ser algún tipo. De ventajas que tiene del bajo nivel, los que mejor entienden el microprocesador se parecen a lenguajes máquinas, son muy rápidos. En pocas palabras, el de bajo nivel es el que tiene la comunicación directa, con el microprocesador. Inconvenientes de circuitos integrados, es decir, todos estos circuitos integrados que los electrónicos realizan en algún dispositivo, ellos lo programan, se llama un sistema o una programación en PIC, así se le llama, ellos lo programan y un pequeño microprocesador, ellos le dan instrucciones para lo que ellos quieran, ¿de acuerdo? A eso se refiere los tipos de lenguajes. Muy bien, regresamos y vemos uno de los puntos muy importantes, los algoritmos. Acá podemos ver nosotros que nos habla de los algoritmos. Es la secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación.
Nosotros estamos en un curso de programación y es muy importante que sepamos lo que significa un algoritmo, ya que estaremos trabajando con puros algoritmos acá en adelante. Podemos observar que las partes de un algoritmo, tenemos la entrada, son datos que se dan en el algoritmo, el proceso, operaciones que se hacen con los datos, C igual a más B. Estos son los procesos que va a realizar el algoritmo. Luego tenemos la salida. ¿Qué realiza la salida? Resultado final que se obtiene de las operaciones, en este caso será 3. Es decir, que acá, desde la entrada, el proceso y la salida, automáticamente ya tenemos un programa que hace la suma de dos números. Si usted fue buen observador, observe, entrada A va a ser igual a 1, B va a ser igual que 2. Luego en el proceso se realiza la operación matemática de C igual A más B, ya que A tiene un valor y B también tiene un valor. Luego pasa la salida y retorna C. ¿Cuál es el valor de C? Obviamente nosotros empíricamente ya sabemos que es 3. ¿Por qué? Porque A le está sumando a B. Sería 2 más 1 igual a 3. Eso es muy legible y muy entendible. Las características, es muy importante que sepamos las características. Tiene que ser muy preciso, tiene que ser definido y tiene que ser finito, a la vez legible. Cuando hablamos de preciso, dice que tiene que resolverse problemas sin errores, así sencillamente. Definido, si ejecutamos el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición. Eso es muy cierto. Para hacer pruebas y pruebas, obviamente tiene que y estar seguro de que el mismo valor, si acá ejecutamos varias veces este mismo programa, va a ser el mismo valor, nunca va a cambiar, en caso de que se cambien los valores de A y B. Tiene que ser finito, es decir, que tiene que tener un inicio y un final, un conteo de pasos. Legible, cualquier persona que ve el algoritmo debe ser capaz de comprenderlo. No solo nosotros, sino cualquier persona puede leer. Acá hay un pequeño video, por falta, bueno, vamos a ver si nos reproduce correctamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos reproduce correctamente. No tarda mucho, es muy corto. Inclusive está en la web, está en YouTube, ¿verdad? Y usted también lo puede observar, que no hay ningún problema. Vamos a darle pausa por acá para poder capturar lo que es el sonido. Bueno, bueno, vamos a reproducirlo. Vamos a reproducirlo por acá.
Por cierto, ¿Ok? si alguno de ustedes está interesado. Ahí podemos nosotros observar de lo que es un algoritmo y claramente lo ha dicho por acá, que es el suceso de pasos que nos lleva a la solución de un problema. Y nosotros lo utilizamos diariamente. Nosotros utilizamos esto, que es el algoritmo, diariamente. Yo creo que todo lo que realizamos es por medio de algoritmos. Vamos a continuar entonces con los algoritmos y tenemos los tipos de algoritmos. Entre los tipos de algoritmo encontramos uno que es cuantitativos y el otro es cualitativos. Ahí lo pueden observar. Nos dice que se caracterizan porque en sus pasos a instrucciones se utilizan cálculos numéricos. ¿A qué se refiere esto? Los cálculos numéricos claramente son lo que nosotros encontramos como los cuantitativos. Estos son literalmente los que conlleva al dato numérico. Ese es el dato numérico. Tenemos los cualitativos. ¿Sabemos? Los cualitativos se describen utilizando palabras, pero no involucran ningún dato o ningún cálculo, perdón. Repito, los algoritmos cuantitativos se caracterizan porque en sus pasos o instrucciones se utilizan cálculos numéricos. Y observen esta función, es una función de física, ¿de acuerdo? Es una función de física donde velocidad 1, velocidad 2 va a ser igual a esta fórmula, que sería distancia 2, distancia 1 dividido y sacando la raíz cuadrada, ¿verdad? Esto es cuantitativos. Y tenemos los cualitativos, que claramente se describen utilizando palabras. Palabras y no involucran ningún cálculo matemático. Eso es muy importante. A eso se refiere claramente lo que son los tipos de algoritmos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Y tenemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Solo voy a salir de acá. Ahí estamos. Tenemos lo siguiente, que es la parte. Tenemos la parte de los algoritmos cualitativos. Acá tenemos un algoritmo cualitativo. Estos algoritmos cualitativos claramente son lo que nosotros encontramos acá, los pasos que nos conlleva a una solución. Y tenemos acá un pequeño ejemplo de lo que es un algoritmo cualitativo. Nos habla claramente de un algoritmo cualitativo, que tenemos el algoritmo cualitativo de una piña colada. Qué rico, ¿verdad? Una piña colada nos muestra el algoritmo. Acá están los pasos que nos llevan directamente a esta piña colada. Primero nos dice que echamos 3 cucharadas de ron blanco, zumo de piña, 3 cucharadas de leche de coco, una piña, una guinda, en este caso son las cerezas. Luego mezclar, dice, lo mezclamos por 18 veces, ahí nos dice más 18, se mezclan 18 veces. Luego lo añadimos la leche. Acá pueden observar cómo se está preparando. Están descritos el material que necesito y acá nos dan cómo mezclar. ¿De acuerdo? A eso nosotros lo llamamos algoritmos cualitativos. Y luego tenemos el siguiente. Luego tenemos los algoritmos cuantitativos. ¿A qué se refiere un algoritmo cuantitativo? El video nos había dicho de la misma manera como también en las diapositivas anteriores, los algoritmos cualitativos es los que conlleva una operación matemática y tenemos algoritmo cuantitativo, algoritmo del área. El entorno, el radio, que es real, o es decir que decimal, acá lo podemos decir decimal, el área también es decimal. Luego tenemos una constante que es pi de 3.1416. ¿Por qué es constante? Porque no va a cambiar este valor. Inicia el algoritmo. Deme el radio, es decir que necesito que digite usted el radio. Lee el valor que se ha ingresado. El área va a ser igual a pi por radio, ¿sí? Al cuadrado. Nos da la fórmula y luego muestra el área. Eso se llama algoritmo cuantitativo. Esto es todo lo que es los algoritmos. Espero que sea de gran ayuda para poder realizar sus tareas. Iniciamos desde la historia hasta y terminamos hasta los algoritmos, ¿de acuerdo? Tipos de algoritmos. Un repaso así breve. Un algoritmo es la sucesión de pasos que nos lleva a la solución de un problema. Las características tienen que ser finito, preciso, legible y lógico. Tiene sus pasos, es decir, que tiene sus partes. Una de sus partes es el inicio, el proceso y el final, que nos conllevan 2 tipos de algoritmos, los cualitativos y los cuantitativos. Cuando hablamos de cualitativos, son los pasos o los pasos de un
problema, pero que no lleva cálculo matemático. Los algoritmos cuantitativos son los que conllevan cálculos matemáticos así sencillamente. Bueno, yo acá lo estaría dejando con estos temas de la guía número 1. Nos estaríamos viendo. Es un gusto poder saludarlos. Cuídense mucho. Y yo creo que hasta acá lo dejamos.